También se menciona a Amón como una nación que va a pelear contra Israel, y todos sabemos que Amón, por el lugar donde estaba localizado, tiene que tratarse de los palestinos que hoy viven en el norte de Jordania, o sea que ya tenemos sur, centro y Jordania. Tenemos también que se menciona a los amalequitas, que son árabes que viven en la península del Sinaí, la porción que está próxima a la frontera de Israel, pero del lado de Egipto. Se menciona a los filisteos, por supuesto, y todos conocemos quiénes son los filisteos de hoy directamente, que son los palestinos, la gente que tiene estas organizaciones terroristas y han adoptado el Islam como religión oficial, la gente de Hamas, por ejemplo, que están en Gaza. También se menciona a Tiro, y también tenemos a los asirios, que tiene una capital que se llama Damasco, y que la Biblia tiene profecías exclusivamente concernientes a Damasco. O sea que el Salmo 83 habla sobre una guerra que viene, en la cual van a participar todas estas naciones, y cuando usted mira en un mapa, estas naciones todas están rodeando a Israel, todas tienen fronteras con Israel directa o indirectamente, todas tienen una historia de odio, de guerras, de conflictos armados, conflictos bélicos con Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver Venezuela con estas naciones? Bueno, Venezuela, antes de que Hugo Chávez muriera, Venezuela, Hugo Chávez, su líder, su comandante en jefe, abrazó al líder de Siria, que todos ustedes saben que ahora está luchando por mantener el poder porque tiene una revuelta popular en sus manos. Hugo Chávez abrazó a Irán, que aunque no se menciona en la profecía del Salmo 83, se menciona más tarde en la Confederación de Naciones que se va a unir a Gog para venir contra Israel una vez Israel venza a las naciones que mencionamos antes del Salmo 83, y no solamente las venza, sino que adopte e invada la mayoría de ese territorio y todas sus riquezas. Pero también Venezuela ha servido de base para que organizaciones que en Latinoamérica no tenían ningún tipo de presencia por la ausencia del Islam como una religión importante en Latinoamérica. Venezuela ha sido ese terreno fértil para que organizaciones como Hezbollah y Hamas tengan cabida en Latinoamérica. Entonces, si ustedes notan, Venezuela ha abrazado a Siria, ha abrazado a Irán, ha abrazado a Hezbollah, ha abrazado a Hamas y ha abrazado la causa palestina. Y no solamente eso, el comandante en jefe de Venezuela, hasta hace poco, Hugo Chávez, maldijo literalmente, y ahora les voy a colocar una porción de Hugo Chávez mismo diciendo que desde lo profundo de su ser, desde las vísceras de su ser, de su cuerpo, él maldice a Israel, a la raza judía. Y miren lo que le pasó a Hugo Chávez. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Pues bien, ahora que han visto el video, ustedes ven que Dios no juega con su política cósmica en lo que tiene que ver con Israel. Usted maldice a Israel, usted recibe una maldición con el principio de maldición, bendición del mismo tipo, pero recíprocamente. Usted bendice a Israel, usted recibe bendición a través del principio de maldición, bendición del mismo tipo, pero recíprocamente. Yo tengo un artículo en Antes del Fin que se llama
¿Qué ha pasado con las naciones que han maldecido a Israel? Y todas están en el suelo, todas están olvidadas en la historia, todas están hundidas en la pobreza. Hay algunas de esas razas que hasta han desaparecido. Algunos de esos imperios se pensaba que los que los gobernaban eran dioses. Algunos de esos imperios tenían grandes civilizaciones, fueron responsables por una cuarta parte de lo que hoy es nuestra historia. Y sin embargo han perecido, tapados por la ceniza de la historia. ¿Por qué? Porque recibieron una respuesta de maldición, bendición del mismo tipo, pero recíprocamente. ¿De quién? De Dios, basado en el trato con Israel. Entonces ahora yo quiero hacer, para la mayoría de la gente que no es venezolana, que no sigue la política a diario como la seguimos nosotros, en virtud de que somos quienes publicamos las noticias y tenemos que estar enterados de las cosas que pasan. ¿Qué ha estado haciendo Venezuela a cargo de su líder principal, ya fenecido Hugo Chávez, y que de continuar ahora el chavismo, se asume que Nicolás Maduro va a continuar haciendo? Miren, Hugo Chávez lo primero que hizo fue que aprendió de los errores de Cuba y en vez de aislarse como un satélite de Rusia, Hugo Chávez usó el petróleo del cual, Venezuela es una de las naciones más ricas del mundo. De hecho, Venezuela tiene una de las reservas más ricas de petróleo en la tierra. Entonces Hugo Chávez sabiamente creó organizaciones paralelas a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, organizaciones regionales, organizaciones que pudieran servir de contrapeso al poder que obviamente tienen los americanos y los europeos en el quehacer diario de Latinoamérica. Y Hugo Chávez rápidamente formó organizaciones como el ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, de nuestra América Latina, lo cual, cuando usted lo oye en nombre, está muy bien, pero con ese poder, Chávez comenzó a abrazar cosas que otros gobernantes, que otros países, que nuestro pueblo latinoamericano nunca pensó. Chávez también comenzó a usar el petróleo como una carta, así como los americanos usan su armamento y su poder, y te dicen, o me prestas soldados para invadir tal nación, o no te compramos más azúcar, o no te hacemos tal cosa, o te retiramos la ayuda económica. Así como los americanos usan su poder militar y económico para chantajear a las demás naciones, que eso no es secreto de nadie, así eso es el negocio de los imperios. Así Hugo Chávez comenzó a formar su propio imperio usando el petróleo como esa divisa con qué hacerlo. Entonces, Hugo Chávez formó organizaciones paralelas, bloques comerciales, alianzas con gobiernos como el de mi propio país, a quien se comprometió él a venderle petróleo barato de buena calidad a cambio de grano, y el dinero que nosotros teníamos en déficit de la compra de ese petróleo o del crudo, entonces nos lo financiaba a unas tasas muy blandas. Y eso mismo lo estuvo haciendo Chávez, usando el petróleo como una forma de él amarrar una alianza en Latinoamérica por muchos años, y eso no es secreto de nadie. Chávez, cuando le sucedió el golpe de Estado, aprendió y dijo, yo no puedo pelear esta guerra sola, y comenzó a usar una estrategia diferente, y por eso nadie lo puede culpar, porque de hecho muchas cosas buenas han venido tanto al pueblo venezolano como a Latinoamérica, gracias a muchas de las medidas que tomó Chávez por usar el petróleo para los americanos, no para los americanos de arriba, no, sino para los americanos que vivimos de México hacia el sur, hasta la Tierra de Fuego. Entonces, Hugo Chávez ya tenía amarrado a países como la propia Venezuela, Cuba, que Fidel Castro él lo llamó su maestro, Ecuador con Rafael Correa, Bolivia con Evo Morales, Argentina con Cristina Fernández, Nicaragua con Daniel Ortega, Brasil con Dilma Rousseff
y hasta el ex gobernante de Brasil, Lula da Silva. Entonces, Chávez tiene esos presidentes, esos países que son los países más influyentes de Latinoamérica, los tiene amarrados, con la excepción de tal vez México y Chile y Colombia. Sin embargo, tiene negocios con esos países y cuando hay que pensar en quién los dominicanos preferirían que se quede en el poder hoy, Maduro o Capriles, usted le pregunta a los gobernantes dominicanos y va a decir, bueno, vamos a votar, vamos a esperar que siga la continuidad, perdón por el pleonasmo. ¿Por qué? Porque Chávez nos garantizó petróleo barato, gracias a eso nuestra economía está en dinamismo, nosotros queremos petróleo barato y Venezuela nos lo garantiza, así que se quede Maduro. Bueno, pero con respecto a cómo Dios maneja la política cósmica mundial, a nosotros los creyentes, a los que tenemos la obligación, conforme yo presento en varios de mis artículos, de defender a Israel, porque si maldecimos a Israel, el principio de maldición, bendición del mismo tipo, pero con acción recíproca, va a caer sobre nosotros como pueblo de Dios. Si nosotros le damos la espalda a Israel, como ha hecho el presidente Obama, y por eso el decline de Estados Unidos, nosotros nos estamos buscando un problema con el mismo Dios que es nuestro Salvador, el mismo Dios que fundó el pueblo de quien salió nuestro Salvador, el mismo pueblo que es la capital del universo, el mismo pueblo de donde nació Jesús, de donde gobernará Jesús por mínimo 1000 años. Es tanto que el downtown, la capital de la tierra nueva de donde Dios va a gobernar, se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, a ningún creyente de la tierra, especialmente a ustedes, los hermanos de habla hispana que me escuchan, usted no puede hacer caso omiso de las implicaciones que tiene usted aprobar lo que Dios no aprueba, o hacerle bú a las cosas que Dios aprueba. ¿Qué importancia tiene Venezuela en el ámbito profético? Si ustedes van a Google ahora mismo y ustedes comienzan a escribir el nombre Chávez hace alianza con, ustedes verán que el buscador de Google inmediatamente le va a dar países que usted tal vez nunca en la vida pensó que Latinoamérica iba a tener lazos estrechos con esos países, como mencionaba anteriormente, con los palestinos, con los sirios, con los iraníes y con organizaciones abiertamente terroristas que han adoptado una religión que es antagónica al cristianismo, que es nuestra religión. Y cuando hablamos de cristianismo, por favor, hermanos, los que me escuchan, seamos sabios. No insisten que nosotros los evangélicos no somos cristianos, por favor. Eso es vergonzoso. No coloque eso en la internet, en nuestra página. ¿O cómo usted va a decir que usted no es de la religión cristiana? Aunque usted no quiera, usted pertenece a la sombrilla de la religión cristiana, aunque todos sabemos que nosotros no somos salvos por religión, porque lo que tenemos es una relación personal con Jesucristo. Lo que salva no son tus obras, por lo tanto, no es una religión. Es quien se ha inclinado a salvar al hombre es Jesucristo. Entonces, ustedes me van a disculpar, pero nosotros somos de una religión a la que el Islam busca destruir, porque los principios fundamentales del Islam rezan de la siguiente forma: hay un solo Dios y es Alá, y tiene un solo profeta y es Mahoma, y cualquier religión que no tenga a Alá como su Dios o a Mahoma como su profeta es una religión formada por infieles, y los infieles, a no ser que se arrepientan de la idolatría de sus dioses a quienes le siguen, ya sea Jehová, ya sea Hare Krishna, ya sea el Dios de los hindúes, el Dios de los materialistas, cualquier Dios, usted merece la muerte porque es un infiel. Entonces nosotros no podemos darle la espalda a esa realidad. Es por eso que es tan peligroso la ignorancia
de Jesús Adrián Romero sobre estos asuntos